En este video vamos a ver ejemplos históricos concretos aplicado a distintas tradiciones espirituales de todo el mundo, de cómo existen lo que llamamos los dos grandes arquetipos de la espiritualidad, que son el arquetipo apolíneo y el arquetipo dionisíaco. Y vamos a ver claramente que en todas las partes del mundo ha sucedido la supresión del eterno femenino, la negación de los métodos dionisíacos, podríamos llamar, y la entronización y la exacerbación del principio del eterno masculino, junto con la cosmovisión y las metodologías propias de la vía apolínea. Vamos a ver cómo en nuestra civilización moderna, tal como venimos viendo en los otros videos, nosotros estamos atravesados de punta a punta por el paradigma apolíneo de la espiritualidad, que solo se puede sustentar y sostener de manera unilateral y exagerada, basándonos en una fractura de la tradición primordial. Vamos a empezar viendo todo lo referente a la India. En la India podemos ver estos principios antitéticos expresados, por ejemplo, en el hinduismo tradicional y en el jainismo, en gran parte también en el budismo, pero eso lo vamos a hablar después. En el hinduismo y en el jainismo tenemos el típico arquetipo apolíneo, con sus premisas y con sus metodologías y con su fractura respecto de los misterios del eterno femenino. La naturaleza es un mal, la manifestación es malvada y oprime a los espíritus para liberarse tienen que suprimir y coartar y asfixiar o abandonar o renunciar la materia, etcétera, 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 con luego el estilo de vida y las metodologías que proponen para lograr esto. Pero en oposición podemos ver el arquetipo dionisíaco todavía palpitante en ciertas sectas del shivaísmo, presentes sobre todo en el este y en el sur, en toda la parte sureste de la India actualmente. ¿Por qué sucede esto? Sucede así porque el shivaísmo en realidad es anterior al hinduismo. Se sabe que el shivaísmo hunde sus raíces en la antigua civilización del Valle del Indo, según constan los descubrimientos efectuados en las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, por la región donde está Pakistán. Entonces, en épocas muy anteriores a la invasión de los arios en la India, por lo tanto muy anteriores a la formación de lo que hoy conocemos como hinduismo, estaba esta espiritualidad ancestral de los autóctonos. Y se han encontrado inscripciones insignias y una demostración del culto y la adoración a Shiva. Cuando los arios invaden la India, estos devotos de Shiva existían y los arios le llamaban Rudra, el terrible. Ahora, la cuestión es que estos devotos de Shiva estaban enraizados en la tradición primordial que todavía estaba viva en su espiritualidad. Y estos devotos de Shiva, con sus vías típicamente dionisíacas, piensen que de los drávidas shivaístas proviene el Tantra, el Yoga y el Samkhya, y esto es algo que ya lo han señalado muchísimos historiadores. Ellos no se dejaban doblegar, entonces de ahí que tuvieran que replegarse abandonando sus ciudades, resistiendo como podían, fueron replegándose en sentido inverso a la invasión de los indoeuropeos, de los arios. Por eso es que hoy encontramos el shivaísmo todavía desperdigado en el este y en el sur de la India. Cuando comienza a tomar forma el hinduismo en el 500 a.C., el jainismo fechas similares, esto es una época en donde las invasiones arias ya habían llegado a su fin y ya había acontecido el sincretismo entre la religión védica y parte de la religión local y autóctona, ¿sí? Entonces el hinduismo
ya desde sus orígenes nace con una impronta de ir suprimiendo el eterno femenino. Y esto lo podemos constatar en sus premisas fundamentales, en su cosmovisión. Si bien hay ciertas excepciones, ¿no? Porque en la India prevalece una cierta heterogeneidad y hay un cierto respeto por la heterogeneidad de sectas y demás, maestros, grupos, con ciertas variantes. Pero vamos a ver cómo en la historia de la India lo apolíneo castigó con mano dura, porque el hinduismo tal vez no haya nacido con una fractura, podríamos decir, radical y completa, sino que fue algo más bien gradual que se fue instaurando, sobre todo a través de la influencia del jainismo. El jainismo sí, ya desde sus orígenes es apolíneo puro y duro. Investiguen, rastreen y van a ver que es así. Incluso hasta ven como algo malo vestir ropas. Entonces andan desnudos por ahí. A ese extremo llegan, ¿no? Pero lo que sucedió con la India es que entre los siglos 8 y 16 sufren la invasión musulmana. Y como vamos a ver en un rato, el Islam ya nace fuertemente apolonizado, podríamos decir, ¿no? Impregnado de fractura de la tradición primordial, prácticamente ya desde su génesis. ¿Por qué? Porque la tradición judeocristiana, en la cual de alguna manera se enraiza el Islam en gran parte, ¿no? Recuerden que son las famosas 3 religiones abrámicas, y de hecho el Islam reconoce lo sagrado, y reconoce a profetas como Jesús, Moisés, etc., ¿no? Entonces, esta tradición hunde sus raíces en la tradición judeocristiana, que para la época en que nace el Islam, en el siglo VII y demás, después de Cristo, ya estaban fuertemente fracturadas y, como vamos a ver en un rato, ya habían consolidado el ideal apolíneo, habiendo suprimido el eterno femenino y lo dionisíaco de sus cosmovisiones y de sus metodologías. Entonces, cuando los musulmanes invaden la India, esto se extendió desde el siglo VIII después de Cristo hasta el siglo XVI más o menos. Adivinen qué, atacan la espiritualidad de los locales, como siempre sucede, porque es un gran centro de organización y de posible revuelta, de posible rebelión, porque genera cohesión y unidad entre la gente. Entonces el blanco de tiro casi siempre son las creencias, los dioses o la religión de los invadidos por parte de los invasores. Hay algo muy interesante en la historia, que así como había sucedido hacía 1000 años o más, que los indoeuropeos habían invadido y los resistentes, que eran el shivaísmo local de los drávidas, se había tenido que replegar por fuerza hacia el este o hacia el sur, quienes no lo hacían solían morir a través de invasiones o morían en las batallas. Cuando más de 1000 años después los musulmanes invaden la India, atacan la religión, pero lo que se sabe que muy especialmente atacaron fueron las sectas shivaístas, el tantrismo, el yoga, toda esa tradición que aparentemente todavía tenía sus grupos y todavía tenía cierta vida, a pesar de que se estaba empezando a instaurar el ideal apolíneo a nivel institucional, ¿no? Por la fuerte influencia del jainismo, como les dije. Entonces, ¿qué pasó? Estos siglos de ocupación y de invasión progresiva por parte de los musulmanes en la India generó que los grandes maestros tantra, los grandes maestros que todavía eran recipiendarios vivientes de un legado ancestral, de tradición primordial completa, con metodologías de dionisismo, por llamarlas de una manera, que incluyen todos los misterios del eterno femenino, con su cosmovisión completa y con su metodología completa, tuvieron que huir. ¿Y saben dónde huyeron? A las regiones altas e inaccesibles del Tíbet. Y gracias a este hecho es que luego se fundó el Tíbet. Y el Tíbet ya nace como una nación religiosa. Es decir, lo político y lo religioso fue inseparable desde sus comienzos. Vieron que es un país fuertemente budista. Obviamente fue invadido luego por China. Y hoy, la famosa masacre que han hecho en el Tíbet, que es desmentida por los medios hegemónicos, ¿no?
Pero fíjense qué interesante, porque este exilio de los grandes maestros que conservaban tradición primordial en la India limpió la India de tradición primordial de una manera mucho más acentuada, dejando el ideal apolíneo por todas partes. ¿Por qué? Porque el Islam solo comulgaba con ese ideal. Lo otro le parecía demasiado escandaloso, demasiado empoderador, demasiado rebelde, por decirlo de una manera. ¿Entienden? Entonces fíjense cómo sucedió una purga de lo dionisíaco, acentuando la fractura de la tradición primordial en suelo indio. Los grandes maestros que conservaban esa parte de la tradición primordial huyeron al Tíbet. Algunos se replegaron nuevamente en el este y en el sur, ¿no? Porque las invasiones siempre vienen del oeste, en este caso. Fíjense qué interesante. Para colmo, en la India, esto sucede del siglo VIII al XVI, entre los siglos XVII, XVIII y mediados del siglo XX, la India sufre otra desventura, que es la ocupación británica. ¿Y qué trae la ocupación británica? Su religión y su tradición judeocristiana. Que para entonces, de más está decirlo, ¿no? ¿Qué características tenía? Entonces, fíjense qué desventurada, ¿no? La realidad de la India espiritual. Y de ahí que se haya instaurado tan fuertemente en la India la tradición primordial fracturada, o sea, la fractura de la tradición primordial con la exacerbación del ideal apolíneo, por estos influjos exógenos de tradición fracturada de otras regiones, ¿no? Fíjense, agregándose a la que ya traen ellos. Entonces se va acentuando se va consolidando ese paradigma. Vamos ahora al budismo, porque seguimos un poco en la India. En el caso del budismo, obviamente nos ligamos con la historia anterior, porque el budismo nace en fechas muy similares al jainismo. De hecho, Mahavira se dice que fue contemporáneo de Siddhartha Gautama. Y se respira en Siddhartha Gautama un intento por recuperar tradición primordial. ¿Por qué? Porque, como bien saben los historiadores, Siddhartha Gautama, el Buda, pregonaba la vía del medio, es decir, se sabe perfectamente que él probó todo. Fue un buscador de la verdad como tal vez nunca haya existido en el mundo. Lo probó todo y lo probó a un nivel que sería imposible de concebir. Tal era su persona. Entonces, al probarlo todo, él probó lo apolíneo puro y probó lo dionisíaco puro. Llegó a vivir largos años conviviendo con los ascetas, comiendo nada, viviendo desnudos, mendigando, pero también ha convivido largos años con los ancestros locales shivaístas, que tenían otras metodologías, que consumían enteógenos, que rendían culto al dios Hongo Silosive, Shiva. Si no me creen, vean el video sobre psicodélicos en el yoga antiguo. Buda probó todo, pero la historia es muy lejana y han sobrevivido leyendas parciales, pero se sabe que ha probado todo. Finalmente, todo lo ayudó a avanzar. Él tiene su famoso nirvana, su iluminación. ¿Y qué pregona él? La vía del medio. ¿Qué significa eso? Que ni el exceso apolíneo es bueno, ni el exceso dionisíaco es bueno. Que todos tienen que, desde su propio espíritu, tratar de buscar su vía del medio, traccionando entre opuestos, tratando de no excederse en ninguno. Para esa manera, alternando, poder ir avanzando. ¿Vieron esa leyenda budista que dice, si uno tensa demasiado la cuerda de una cítara, esta se parte, pero si uno la tiene muy fofa, no suena? Entonces dicen que el desarrollo espiritual es igual. Hay que ir buscando el equilibrio. ¿Entre qué? Entre las vías opuestas, entre las metodologías opuestas. Vamos a hablar de eso en otros videos porque ahí ya nos metemos en detalles concretos. Entonces, Buda
Buda habitó la tradición primordial, se respira. Pero ¿qué pasa? Un par de siglos después, cuando se oficializa, cuando se lleva al escrito, cuando se organizan las comunidades, ya nace la famosa decisión, budismo Hinayana y budismo Mahayana. Y adivinen qué, el budismo Hinayana fuertemente identificado con el ideal apolíneo. Y el budismo Mahayana siendo un poquito más dionisíaco y heterodoxo en sus metodologías. ¿Ven qué interesante? Entonces, del budismo Mahayana, con el paso de los siglos, termina sucediendo como un intento por recuperar la tradición primordial. ¿Saben por qué? Porque en el medio de este ideal apolíneo cuasi omnipresente, es evidente que grandes maestros o buscadores de la verdad trataron de buscar en los elementos ancestrales de su tradición. Y adivinen dónde buscaron. Buscaron en el shivaísmo. Buscaron el shivaísmo que todavía supervivía en ciertas células desperdigadas. Ahí teníamos tradición primordial, que incluía otro tipo de metodologías, ¿no? El tantrismo, el uso de enteógenos, etc. Entonces, estos maestros Mahayana, un poquito más abiertos de cabeza, que bucearon en sus tradiciones ancestrales, terminaron creando lo que hoy se conoce como budismo Vajrayana. Y se sabe que el budismo Vajrayana es una subrama del Mahayana. ¿Y qué es el budismo Vajrayana? Miren, Claudio Naranjo, el famoso psiquiatra que usaba enteógenos para tratar pacientes, le llamó budismo dionisíaco. Ven que no es que soy el único loco que está observando estas cosas, ni por asomo. Hay muchos más locos. El budismo Vajrayana. Buceen en el budismo Vajrayana y van a ver que es absolutamente dionisíaco. Intenta recuperar la tradición primordial, intenta devolverle el mapa completo a la cuestión. Estos maestros Vajrayana, les puedo citar a Saraja, a Tilopa, entre otros, son los que terminan huyendo, muchos de ellos, al Tíbet, inaugurando un esplendor sin precedentes de esa corriente budista Vajrayana que hoy se conoce como budismo tibetano. Y si ustedes lo estudian, lo analizan, ven sus metodologías, ven sus concepciones, es un intento por recuperar la tradición primordial, devolviéndole los usos y cosmovisiones del eterno femenino. Miren qué interesante, ¿no? Vamos ahora al judaísmo y al cristianismo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Acá sucede exactamente lo mismo. En el judaísmo ancestral, desde Abraham hasta Moisés, sobre todo, pero también desde Moisés hasta Salomón, yo he descubierto y se constata y se ha comprobado incluso con algunos hallazgos arqueológicos que eran tradición primordial completa y que tenían toda la metodología completa, usaban enteógenos y era muy diferente a como hoy es el judaísmo. Hasta tal punto que muchos profetas del judaísmo ancestral eran chamanes, miren lo que les digo. Abraham, me animo a decir que fue un gran chamán, un sacerdote impresionante. Pero no vamos a entrar en detalles ahora. Lo que tenemos que entender es que, fíjense por ejemplo, se consolida la fractura de la tradición primordial, se marca, o sea, como que se rompe algo, se fractura algo, con la muerte del rey Salomón. Acuérdense el sello de Salomón, que son la estrella de 6 puntas, en donde están interpenetrados Shiva y Shakti, el eterno femenino y el eterno masculino. Si ustedes estudian sobre Salomón y sobre el rey David, su padre, van a ver que está lleno de tradición primordial. Van a ver que respiran elementos de tradición primordial, completa. Y muchas cosas que la tradición posterior ha intentado suprimir, ha intentado negar, ha intentado dibujar o reescribir. Por eso hay una relación amor-odio del judaísmo con respecto a Salomón. Si ustedes leen la Biblia, van a ver, dice, pero adoraba a dioses ajenos y su corazón se desvió de Jehová. Mentira. Pasa que
el ideal apolíneo que se consolida en el judaísmo es incapaz de ver la tradición completa, de ver la gran cábala del eterno femenino sumido en el eterno masculino y formando una unidad indisociable. Sello de Salomón. Entonces, ¿qué ven? El extremo apolíneo ve en eso idolatría. ¿Por qué? Porque están en el extremo opuesto. ¿Entienden? Solo ven que hay que adorar al Dios único, hay que abandonar la realidad, hay que abandonar la naturaleza, el cuerpo, etc. Y todo lo demás es ser idólatra. Todo el judaísmo ancestral no se basa en esta idea. Créanme. Busquen, fíjense, lean, sondeen. No se basa en esa idea. Era tradición primordial completa. ¿Tuvo sus vaivenes? Sí, tuvo sus vaivenes. En Salomón se corta, fíjense que muere Salomón y se dividen en dos el reino de Judá y el reino de Israel. Luego viene el golpe de gracia y sucede el famoso exilio a Babilonia, en el siglo más o menos V antes de Cristo. Y cuando termina ese exilio y vuelven a Jerusalén, sucede la famosa primera diáspora judía, y ahí se consolida lo que hoy conocemos como judaísmo institucionalizado. Recién ahí. Ahí podemos decir que nace la religión judía tal como hoy la conocemos, por lo menos rudimentariamente, pero ya fracturada y con un ideal apolíneo. Ahí se lleva el escrito de la Torá por primera vez, en esas fechas más o menos. Y al escribirse se reescriben muchas cosas. Se modifican rituales, se ocultan cosas, se le cambian nombre a las cosas. Y adivinen qué suprimieron: el eterno femenino, las vías dionisíacas, los sacrificios que incluían enteógenos. Hay evidencia arqueológica incluso. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos la fractura. Se supone, o se sabe, o se hipotetiza que algo de tradición primordial de los judíos logró replegarse y sobrevivir entre algunos integrantes de la secta esenia. Hay evidencia de esto. Y fíjense qué interesante, porque justamente con los esenios aprendió Jesús. Entonces Jesucristo vuelve de nuevo entre sus hermanos los judíos. Él intenta volver a recuperar la tradición primordial. Obviamente, fíjense cómo terminó, ¿no? Entonces ahí pasamos al cristianismo. Y fíjense que los primeros 3 o 4 siglos de cristianismo, cualquier historiador puede decirnos que era absolutamente heterogéneo. Y que dentro de esa heterogeneidad, que convivían distintas órdenes cristianas, que se respetaban entre ellos casi siempre, algunas disensiones por ahí, siempre estuvo el grupo fuertemente dionisíaco. Esto es algo que se está empezando a redescubrir ahora. ¿Por qué? Porque la Inquisición hizo lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, en la Basílica de San Pedro, cuando se descubre en el siglo XX lo que es la necrópolis vaticana, es uno de los tantos indicios, ¿no? Hay un montón más, por ejemplo, en los manuscritos de Nag Hammadi, en los manuscritos de Qumran. Hay mucha evidencia, ahora les voy a leer algo. Pero debajo de la Basílica de San Pedro hay una fuerte evidencia. Rituales funerarios del cristianismo de los primeros siglos, cuando todavía no estaba oficializado, cuando todavía no estaba apolonizado, ¿entienden? Hay evidencias de un culto dionisíaco. Hay bajorrelieves donde está Dioniso, donde está la vid, están bebiendo algo, están consumiendo algo. Hay un montón de evidencias más. Pero fíjense que ¿qué sucede con el cristianismo? Cuando se oficializa en el siglo IV, le sucede corre la misma suerte que había corrido el judaísmo antes, la historia que les conté recién. Muy similar. A tal punto que se puede llegar a decir, se puede llegar a afirmar que cuando el cristianismo se oficializa, significa que una facción se impone sobre todas las demás. Interviniendo en este proceso la política, o sea, los emperadores, los reyes. Entonces cabe preguntarse cuál facción sobrevivió.
¿Y por qué la hicieron sobrevivir? ¿Y por qué salieron a aplacar las demás como considerándolas ilegales? ¿No es cierto? 4 siglos después de la muerte de Jesucristo. Entonces ya en su nacimiento podemos afirmar que al oficializarse el cristianismo, en realidad lo que se está oficializando es el judaísmo. Es el judaísmo ya fracturado. O sea, hay una mentalidad, hay una cosmovisión, hay una concepción de la espiritualidad que ya estaba consolidada entre los judíos, que es apolínea y que ha negado el eterno femenino, que viene de sus ancestros, por más que ahora lo nieguen, por más que ahora lo disimulen. Esa mentalidad triunfa puertas adentro del cristianismo. Por eso hoy se habla de tradición judeo-cristiana, que es lo mismo que decir la tradición de Apolo. Vean la historia, fíjense, es así. Entonces miren este texto gnóstico de los evangelios apócrifos, descubiertos en los famosos manuscritos del Mar Muerto. Imagínense si esto estuviese en el evangelio moderno, ¿no? Dice: yo soy el principio y el fin, soy la honrada y la escarnecida, soy la puta y la santa, soy la esposa y la virgen, soy la novia y el novio, y es mi esposo quien me engendró. Soy conocimiento e ignorancia, soy necia y sabia, soy aquella a quien llaman vida, Eva, y vosotros le habéis llamado muerte. Y fíjense lo que dice la historiadora Elaine Pagels, en este libro que se titula El libro secreto de Juan, descubierto en los manuscritos del Mar Muerto. Dice: el libro secreto de Juan concluye con la llamada de Eva, la perfecta inteligencia primordial, a Adán, que es la psique, el alma humana, para despertar, reconocer a Eva y recibir de este modo la iluminación espiritual. Exactamente al revés de como nos han contado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó con esos evangelios? ¿Qué pasó con esos textos? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos respirar? Demasiada tradición primordial, ¿no es cierto? Demasiada tradición primordial. Con todo lo que eso implica luego, ¿no? Con sus metodologías que son diferentes y demás. Entonces, lo que concluye esta historiadora es que poquito tiempo después de la oficialización, sobre todo con San Agustín, sucede realmente un hito en la historia del cristianismo, porque ahí se consolida lo que nosotros podríamos decir el ideal apolíneo, la fractura definitiva de la tradición primordial. Entonces fíjense lo que dice: con el tiempo San Agustín transformaría las enseñanzas cristianas tradicionales sobre la libertad, la sexualidad, el pecado y la redención para todas las futuras generaciones de cristianos. Mientras las primeras generaciones de cristianos y judíos interpretaban Génesis como la afirmación de la libertad humana para elegir entre el bien y el mal, San Agustín, que vivió después de la época de Constantino, extrajo del mismo texto una historia sobre la esclavitud humana. Pero a medida que se hacía viejo, San Agustín afirmó que ni el asceta más santo era por sí mismo capaz del dominio personal, que toda la humanidad había sucumbido y que la voluntad humana estaba irremisiblemente corrupta. Esta cataclismática transformación en el pensamiento cristiano, fractura, Apolo, de una libertad moral a una corrupción universal, coincidió con la evolución del movimiento cristiano de ser una secta perseguida a convertirse en la religión del propio emperador. ¿Qué les parece? Vamos ahora, antes de ir terminando, vamos a ir ahora brevemente a Arabia y luego a China, y ya los dejo por hoy. En la espiritualidad de Arabia ya dijimos algo con respecto al Islam, pero es muy interesante, y acá en Occidente se conoce poco de esto, por esta cuestión cultural, ¿no? Pero los ancestros espirituales de los árabes, también en lo que hoy es Yemen, en el sur y demás, son los sabeos. El reino de Saba fue un reino interpenetradísimo de tradición primordial, que se extendió entre el 1200 a.C. y el 300 a.C. aproximadamente. Entonces fíjense que las fechas siempre son coincidentes, ¿no? No vamos a extendernos sobre el reino de Saba ahora,
Pero los sabeos eran tradición primordial pura y dura. Ellos adoraban tanto a Alá Ta'alat, que era el único, el sublime, el único, el Dios más grande de todos, porque es el primero, el único. Y luego también adoraban a los Al-Ilahat, que son las divinidades en acción, que son como los brazos o los miembros o los órganos de Alá Ta'alat. Fíjense, coincidente con lo que postulaba el rey Salomón, con lo que postula la Cábala, que es tradición primordial hebrea, ¿no? Es decir, hay algo completo. Adivinen qué, en el reino de Saba se usaban enteógenos. Acuérdense que la reina de Saba se termina casando, termina teniendo un hijo con rey Salomón, y ese hijo, según el rastafarismo, es Menelik I, el famosísimo y legendario primer rey de Etiopía. Menelik I, según los rastafaris, es el fundador del rastafarismo, que usa enteógenos, porque es una vía eminentemente dionisíaca, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo hay una historia que no nos han contado. Entonces, en Arabia, ellos tienen esa espiritualidad ancestral que luego quedó como islas, quedó desperdigada, quedó desorganizada cuando es destruido el reino de Saba en el 300 a.C., pero con el nacimiento del Islam, varios siglos después, lo que se termina consolidando en un terreno en donde la tradición primordial estaba desvirtuada, estaba escindida, estaba ahí desperdigada por ahí, con una fuerte impronta de las religiones de los hombres, con sus dioses inventados y con sus locuras mentales, que no tienen nada que ver con la trascendencia. En ese contexto aparece Mohammed y imagínense que para el siglo VI o VII después de Cristo, estamos hablando que la religión judeo-cristiana, o el judaísmo y el cristianismo, ya venían como una locomotora de Apolo, ¿entienden? En todo el mundo, en donde tenían influencia. Entonces, Mohammed mamó o recibió esa tradición apolínea. El Islam ya desde el día 1 prácticamente nace siendo apolíneo. Pero ¿qué sucede? Fíjense qué interesante, sucede lo mismo que dijimos en la India y que en cada caso, si nos enfocamos, va a pasar lo mismo, casi sin excepciones. Hay una reacción a ese arquetipo de Apolo exacerbado y exagerado. Esto arranca unos cuantos siglos después de la fundación del Islam, con el nacimiento del sufismo. Y el sufismo, si ustedes lo analizan, lo estudian, lo bucean, es el intento por recuperar la tradición primordial completa, puertas adentro de la tradición espiritual de Arabia. Por supuesto que muchos de estos maestros sufis, los primeros, sobre todo, conocían la tradición autóctona espiritual de su país. Por más que fuese tabú, por más que fuese, ¿no?, que hunde sus raíces en la espiritualidad del sabeísmo. Entonces en el sufismo se respira dionisismo, ¿no? Entonces fíjense, ¿no?, cómo la reacción de consumir vino, celebrar, festejar, escribirle loas al amor, erotismo, uso de enteógenos, uso de técnicas para inducir éxtasis como la danza girando, la danza de los derviches. O sea, es una tradición dionisíaca. Y también en sus metodologías, si ustedes leen la tradición sufi, es eminentemente dionisíaca. Hasta parece emparentadísima con el budismo vajrayana, ¿no? Podríamos decir que es un Islam dionisíaco, apelando un poco a lo que había dicho Claudio Naranjo respecto al budismo, ¿no? Podemos decir eso. Y en China, y ya con esto los dejo, vemos los dos arquetipos de Apolo y Dioniso fracturados ya más o menos para el 500 a.C. ¿Por qué? Porque cuando nos remontamos a los tiempos ancestrales de la espiritualidad de la China antigua, nos tenemos que remitir a Fuji, a personalidades importantísimas, los emperadores legendarios como Fuji, pero también, por ejemplo, nombres como Wan Ti, a quien se le atribuye la fundación y la creación del canon de medicina china. Pero fíjense qué interesante, porque si ustedes
bucean la tradición primordial de la China antigua, van a ver lo mismo, van a ver completud, van a ver tradición primordial completa, no fracturada. Que para el 1000 a.C. se nota que ya estaba bastante como desmenuzada, perdida, extraviada o replegada al ámbito familiar. Y las figuras de el rey Wen y su hijo, el rey Wu, más o menos en el 1000 a.C., intentan darle un nuevo esplendor a la tradición primordial, a tal nivel que nosotros conocemos el I Ching gracias, en gran parte, al rey Wen y a su hijo, el rey Wu, que ellos fueron quienes llevaron al escrito por primera vez una tradición que era milenaria en la antigua China. Y que si ustedes ven la filosofía del I Ching, es tradición primordial. Está Shiva y está Shakti, está el sello de Salomón, está el cielo y está la tierra, y está la cohorte de hexagramas que es la miríada de la creación, y está la multiplicidad explícita que en realidad es una unidad implícita. Realmente si uno sondea en la filosofía de la antigua China va a encontrar la historia completa, el método completo. Rey Wen y Rey Wu intentan darle una nueva vida y ellos llevan al escrito parte de la tradición que habían heredado por parte oral, ¿no es cierto? Pero para el 500 a.C. vemos que ya está fracturado esto y aparecen los ideales de Apolo y Dioniso expresados, fíjense qué interesante, los dos grandes arquetipos de la espiritualidad china son Confucio y Lao Tse. Confucianismo, que si bien no llega a ser una religión, la espiritualidad, la filosofía profunda de China está influenciadísima por el confucianismo y por el taoísmo. Y fíjense qué interesante, porque el confucianismo es muy afín, incluso a veces hasta niveles bastante exacerbados, al ideal apolíneo. Y el taoísmo incluye o intenta incluir y abarcar lo dionisíaco, a tal nivel que muchas veces cuando se malinterpreta el taoísmo, uno pasa como a cometer el exceso opuesto y puede llegar a convertirse en una especie como de dionisismo exagerado. Entonces fíjense, les doy unos ejemplos antes de terminar. El confucianismo pone el acento en el desempeño político y social y en la urbanidad, la religión de los hombres, las ciudades, orden, control, razón, leyes, observación de las formas, Apolo. Mientras que el taoísmo habla del retorno a la naturaleza, de vivir solo, replegado en los bosques o en las montañas, de abandonar el mundo, de estar más allá de las formas y de las etiquetas y de los deberes y qué sé yo. En el confucianismo se hace un hincapié en la acción y el cumplimiento del deber, ¿no? De hecho, el epicentro de la filosofía confuciana es el cumplimiento de los deberes. Mientras que el taoísmo habla de Wu Wei, que es el famoso no hacer, fluir. El confucianismo habla de involucrarse en el mundo versus retirarse del mundo. El confucianismo pone el hincapié en las rígidas pautas y en la disciplina que se tiene que observar, ¿no? Confucio tenía una etiqueta y una forma estricta para cada cosa que hacía. Apolo. Mientras que Lao Tse abandonaba todas las etiquetas y se identificaba con lo informe, con lo que no puede ser definido, con lo que los griegos dirían arretón, el secreto inefable, el Tao, fluir. Es dionisíaco, como fluye Dioniso con su cohorte de coribantes, haciendo lo que les viene en gana, como fluye el budismo vajrayana en figuras como Drukpa Kunley, el llamado Buda escandaloso, que hasta no se priva ni siquiera de ir a los burdeles y beber cerveza con las prostitutas, y que ve a Buda en todas las cosas, ¿vieron? Obvio que puede malinterpretarse, sí, siempre. Los opuestos corren el riesgo de extremarse y la tradición primordial es el retorno a la unidad.
Espero que les haya servido este pantallazo de los ejemplos históricos concretos y fíjense cómo por todas partes se ve como una historia que en esencia es la misma. De la tradición primordial del fondo de los tiempos, de donde viene la espiritualidad humana, los hombres y las mujeres, pero sobre todo los hombres, fracturan esa tradición, la reinterpretan según sus orientaciones mentales y personales, y terminan llamando la espiritualidad a una exacerbación de lo apolíneo y terminan catalogando como antiespiritual a todo lo vinculado con el eterno femenino y con las vías dionisíacas. Esa es la historia de nuestro actual paradigma religioso y espiritual. Muchas gracias, nos vemos la próxima.